Ya está con nosotros el ministro de Industria, Javier Jiménez. ¿Qué tal, Javier? Hola, Albert, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, encantado, siempre un placer. Igual. Javier, vos sabés que tengo acá 3 temas que me gustaría abordar contigo, pero quiero empezar con la denuncia que hiciste, tremenda, pero yo estoy de acuerdo con tu denuncia. Y si me permitís, tengo acá el material que se publicó en nuestro diario y dice: en la sesión magistral Financiamiento de Transacciones Energéticas Justas que tuvo lugar en el Salón de Convenciones del Banco Central Paraguay, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, llamó la atención a los representantes de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, Fonplata y CAF, para que alineen sus políticas de financiamiento a la visión del desarrollo industrial y sustentable del Paraguay, porque aparentemente te están poniendo condiciones para que nuestro aparato industrial no despegue. ¿Cómo viene la mano ahí? No, voy a dar un poco de contexto, si no va a parecer que realmente fue una denuncia tremenda, como decís vos. En realidad fue colocar el tema sobre el tapete. El título luego del seminario del cual participé se llamaba Financiamiento de la Transición Energética Justa. Entonces estuve acompañado por representantes del Banco Mundial, del BID, de la CAF y de Fonplata. Y yo era el único ahí, ministro de Industria y Comercio, metido en los organismos multilaterales que financian el desarrollo. Entonces, como el título indicaba sobre el desafío que significa financiar, acuérdate que fue la Semana de la Energía organizada por el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Minas y Energía. Entonces se hacen debates, se hacen charlas, se hacen reuniones con los principales agentes del sector privado y me tocó hablar sobre aquello que decía anteriormente, ese financiamiento hacia una transición energética justa. Y yo hice hincapié sobre la palabra justa. ¿Qué significa eso? Significa que si vamos a entrar en esto de partir de los combustibles fósiles a las energías renovables, alguien tiene que pagar la cuenta. Y alguien tiene que pagar la cuenta y tiene que venir acarreado de condimentos de desarrollo industrial justo. O si no, no tiene sentido, ¿verdad? Es lo que hablábamos. Ya sea buses eléctricos, ya sea paneles solares, ya sea cualquier tipo de energía renovable que hoy en el mundo es una tendencia en todos los países, no solamente en Paraguay, pero que va a costar dinero. There's no free lunch, decía Milton Friedman. Alguien tiene que pagar esa cuenta y ese es el desafío. Entonces yo coloqué en forma de debate, ¿cómo vamos a hacer esto? Y cité el caso de las torres eléctricas. Sí. Porque el presidente de la República sacó un decreto en el mes de septiembre en donde le insta a la ANDE a que la construcción de las torres de transmisión se realicen con la industria metalúrgica local. Porque está ocurriendo lo que yo digo, un absurdo, que es que teniendo ese mercado para ampliar nuestra capacidad industrial y dar mano de obra a nuestra gente, estamos importando las torres desde países que no es de Paraguay. Claro, que no somos, pero, y teniendo la capacidad de producir. Claro. Teniendo la capacidad de producir de manera perfecta. Yo 2 cositas ahí, Javier, quiero plantearte, ¿verdad? Y amigas, amigos, en realidad quiero plantear como elemento de debate, ¿verdad? La primera cuestión es si nuestro aparato industrial presenta alternativas competitivas. Porque tampoco es el caso de subsidiar, Javier, a empresas que no son competitivas. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, ahí voy, el tema de la transición energética. Entonces, de lo que acabas de explicar, 2 cuestiones. Primero, ¿nuestro aparato productivo es competitivo para proveer las torres? Es súper competitivo cuando las reglas son claras. Cuando vos competís contra un gigante mundial que subsidia su producción, no.
¿Quién es ese gigante? China. China. Por eso es que si uno pone en Google, va a encontrar que en Chile están cerrando siderúrgica, están cerrando como la Huachipato se llama, del mismo equipo que juega Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Ahora no vamos a jugar porque cerró una industria que empleaba 25.000 obreros y básicamente fundieron el clúster industrial de, no recuerdo cómo se llama la ciudad al sur de Chile, donde está Huachipato, que se llama la empresa y el club. Entonces, no estamos pudiendo contener, y no digo solamente de Paraguay, ese avance industrial chino. Pues no lo digo yo, o no lo escuchaste decir a Trump decir Sí. que iba a aumentar 200% las tarifas a los productos industrializados que vienen de Asia. Entonces, ante esa realidad, no, claro, el sector puede mejorar su competitividad. De hecho, el BID justamente está trabajando con nosotros para ayudarle al sector a mejorar su competitividad, pero esa competitividad puede mejorar 20-30%. Y acá hay una diferencia abismal por esta política de hacer dumping y lograr instalar la mano de obra en este país, ¿verdad? Eso me lleva, Javier, a la segunda cuestión, ¿verdad? Porque para mí están enchufadísimas. Pero sinceramente en estos meses que aprendí a discutir contigo y a conversar contigo, tengo que decirte no para chuparte la media, porque sino solamente para describir que este señor que está acá con nosotros, estimado mío, creo que es uno de los paraguayos que más conoce el mundo en términos de comercio, pero sin mentir estoy hablando. Así que yo respeto tu conocimiento sobre eso. Dicho lo cual, yo también leo alguna cosita. Entonces, lo que pasa es que los precios chinos, mi querido Javier, no están basados, no digo que no haya dumping, sí hay, o eventualmente puede haber, pero los precios chinos se basan en una premisa que el Partido Comunista Chino y el gobierno chino han dejado en claro todos estos años. Y señores, a nosotros no nos van a joder con la energía. Y en consecuencia, China produce, ¿puedo hablar contigo así? Claro. China produce sin el boludómetro climático, Javier. Y entonces, lo que estos aulas que llaman subsidio, en realidad es energía barata. China no cerró sus plantas de carbón. China abre cada día más plantas nucleares. China construye represas en cuanto a arroyo hay. ¿Por qué? Porque los chinos saben lo que sabe Donald Trump y lo que sabe cualquier persona normal en el mundo. La base para salir de la riqueza, de la pobreza, estimado mío, es la energía barata. Y eso les permite a ellos producir a un costo muy competitivo. Y nosotros estamos en el boludómetro de la transición energética. No estamos tanto en el boludómetro, estamos con una estrategia muy, muy clara. ¿Por qué vos crees que el acta de entendimiento que se firmó para definir la tarifa de Itaipú tiene 3 años con una tarifa histórica alta que generó recursos, pero ya previendo que luego de esta etapa tenemos que necesariamente Brasil y Paraguay entrar en eso que vos decís que es una energía competitiva para que se desarrollen las industrias? Nosotros tenemos una estrategia bien clara, sabemos ya de eso. Lo que pasa es que en todos estos años hay que hacer una transición, igual que la energía renovable, una transición en cuanto a la estrategia. Pero nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que la base de la competitividad es energía barata, y observamos, y no somos tontos ni necios, el fenómeno que está ocurriendo, por ejemplo, en países que uno sabe que se manejan a un muy alto nivel, que es el caso de Alemania. Alemania. Que es la locura que están haciendo de entrar, por ejemplo, en fomentar esta transición energética. Voy a tomar un sector, los autos eléctricos. Sí, señor. Estamos hablando de un país que produce Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen. ¿Te acuerdas del Opel? Sí, claro que me acuerdo. Mercedes-Benz, Audi, Opel, Porsche, Volkswagen, no te olvides. Volkswagen. Y que son autos a combustión fósil
y cuyos motores tienen una cadena de valor. ¿Vos ya viste el motor de un auto eléctrico? No existe. No tiene motor, es una batería. Sí. Entonces la cantidad de piezas que lleva un auto eléctrico es infinitamente menor a la de un auto a combustión. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que se maneja de primer mundo, de altísima tecnología y know-how, se deje llevar por este dogma de entrar en esto de energía renovable, auto eléctrico y funde su propia industria? Para nosotros no tiene ningún sentido. A ver, te agradezco mucho que menciones porque yo quiero llover sobre mojado ahí. Un ratito nomás, pero para que se entienda la locura, estimado amigo, de estos badulaques. Y yo uso la palabra badulaque, que significa otra cosa, significa impuntualidad e irresponsabilidad y compañía. Pero le doy como un sentidito más peyorativo todavía. El caso alemán, estimado amigo, es el caso clásico de destrucción del país desde adentro por su propia élite. ¿Por qué? Porque la élite alemana es una élite dogmática. La élite alemana generó un subsidio para convertir la industria automovilística en eléctrica de 300.000 millones de euros. Una parte de eso, entre paréntesis, llegó a Volkswagen, que entre paréntesis llegó acá a Diesa, ¿verdad? Muy bien. Que por eso impulsó la ley del auto eléctrico, que no sirve para nada. Porque creen que somos todos bobos. ¿Verdad, senador Osorio? Bueno. ¿Y qué pasó con eso, estimado amigo? Perdón, Javier, pero quiero explicar a la gente lo que está pasando en el mundo y que no se publica. Pasó, estimado amigo, que los señorones de las empresas se convirtieron en mega millonarios con el subsidio que paga todo el pueblo alemán. Pero este año 2024, se encontraron con que el stock de autos eléctricos no vendidos, pero subsidiados, está arriba del 35% sin vender. Porque nadie quiere esa porquería. Y no me crean a mí, googleen. A raíz de lo cual, la industria automotriz alemana le dijo al gobierno: señores, esto no puede ser. Y el gobierno alemán a su vez comunicó a los disparateros locos dogmáticos de la Unión Europea: hey, señores, nosotros no podemos continuar con este plan. Es más, no vamos a continuar con este plan. Y, sin embargo, como liquidaron la energía nuclear, la energía del gas ruso, la energía del carbón, se encuentran con un incremento de hasta 45% en el precio de la energía, que le obligan ahora, estimado amigo, por primera vez en la historia de Alemania, a cerrar fábricas de automóviles. Y la primera que tuvo que avisar que cerraba fábricas es Volkswagen, la que se benefició más que todo con los subsidios que se engulleron los dueños, o no, los directores. ¿Estoy mintiendo? Sí, a ver, existe, yo no sé si vos te acordás creo que estuviste en tu programa con William Harper. ¿Te acordás? Me acuerdo. William Harper, para la audiencia, era el señor de 85 años, sí, el monstruo, PhD de Princeton en energía nuclear. Él viene a Paraguay y con su laptop, y él hace una charla, o sea, se va al Ministerio de Industria y nos muestra una presentación que de entrada luego se llamaba CO2, el gas de la vida. Así mismo. Sí, estuvo acá con nosotros. Sí. Entonces, viendo eso, luego uno ya se ríe, ¿verdad? Y veía hacia dónde iba la discusión. Bueno, pero para no aburrir. No, al contrario, no es nada aburrido, es importantísimo, bueno, Javier. Él habló, ya que a vos te gusta el tema de la historia, él habló de las cruzadas y él decía: ministro, dice, ¿te acordás cuando los cruzados iban a Jerusalén a liberar de los infieles? ¿Vos crees que se trataba de eso? Sí, pudo haber sido eso al comienzo, y después se trató de una peregrinación que duró siglos, que era para conquistar territorio, fortuna, etcétera, de conquista. Y él comparaba eso con el tema del CO2. No sé de dónde salió, pero el CO2 calienta al mundo. Ahí comienza. Y eso generó un movimiento de trillones de dólares en subsidios, en una industria que bueno, se desarrolla en todos los países y, bueno, sacuda a Alemania, sacuda a los países que producen
petróleo. Porque a mí me pareció una ironía que nos vayamos a la Conference of the Parties, COP, donde se trata de este tema y era en Dubái. En Dubái. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El mundo se divide y hay gente que cree que el CO2 calienta el mundo y hay gente que no. Y viva la libertad de pensamiento y expresión, cada uno va a elegir su bando. ¿Cuál tiene que ser el nuestro? ¿O cuál es el nuestro? El pragmatismo. Nosotros tenemos que encarar este tema de la transición energética o de las energías, siempre partiendo de una base que es: no puede interferir con nuestro desarrollo industrial. Pero si hay una demanda por estos productos y podemos sacarle partida a eso, y bueno, y son casos puntuales que pueden ayudarnos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio, estamos impulsando la ley para aumentar las mezclas de alcohol en las naftas, ¿verdad? Estamos también impulsando la ley para aumentar el biodiesel en el diésel. Ahora, uno dirá, bueno, pero es una política de bajar el consumo de energía fósil mezclando más energía renovable, porque viene de productos agrícolas. Y sí, y no. Es negocio, desarrolla una industria, se crean puestos de trabajo, es un producto que se quiere. Ahora está el mundo, las aerolíneas, que son las grandes contaminantes, porque emiten mucho CO2, pero por eso te digo, puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero demandan lo que se llama Sustainable Aviation Fuel. ¿Qué es eso? Es combustible de origen de estas materias primas. Sí, por sí. ejemplo, transformar los productos agrícolas en metanol, etanol o el SAF, Sustainable Aviation Fuel, para las mezclas. Entonces, en Paraguay, podemos entrar en esta discusión o no, pero ¿para qué? Podemos desarrollar toda una industria que el mundo quiere. Y ahora yo también voy a ser un poco grosero. Y si vos sos una persona que no cree en CO2, que calienta el mundo, y la respuesta es: ¿y qué te importa que el mundo sea boludo? Quieren el producto y nosotros podemos fabricar y desarrollar una industria. Y a eso yo le llamo pragmatismo. Sí, señor. Porque yo le pregunté a William Harper, al final cuando me contó todo este cuento, le dije, y me pareció fantástico, y con esto termino, te juro, le digo: William, y después de explicarme de que el CO2 no calienta el mundo, y que estamos ante una cruzada, como decía él, hay trillones de dólares en este mercado que se creó de la mañana a la noche. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Está tocando esta música, el mundo toca esta música. Y él me responde: bailá, ministro. Pero, a ver, Javier, yo estoy de acuerdo contigo, aunque vos no creas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades de negocio que se presentan. Pero creo que el paradigma no es Europa, es China. Y si querés te voy a poner algo más cercano. El paradigma es Donald Trump. ¿Cuál es el lema? Donald Trump tiene, para las elecciones del martes, tiene varios lemas según el asunto que se aborde. Y uno de los lemas, que a lo mejor ustedes escucharon, a lo mejor no, pero no importa, es drill, drill, drill. Ese es uno de los lemas de la campaña de Donald Trump. Drill, drill, drill. ¿Qué significa? Vamos a retornar, pero con un ímpetu inusitado y sin precedentes, a el fracking, es decir, a sacar petróleo de la, ¿cómo se llama?, extracción de la piedra, que es lo que le había dado a Estados Unidos la independencia energética en los años que él fue presidente, independencia energética y superplus, y por tanto pudo bajar el costo de la energía norteamericana muchísimo. Y además generarle a Estados Unidos la comodidad de decir: no me importa lo que vos hagas porque yo tengo más barato y más grande. Entonces, sobre el punto sí. nomás. ¿Y qué está haciendo el gobierno del Paraguay? Que escuchaste y salió en todos los medios y que fue de nuevo ratificado en la Semana de la Energía.
está promocionando la construcción de un gasoducto. Gasoducto, wow, gas, materia fósil, ¿verdad? Desde Vaca Muerta Sí. hasta Brasil, pasando por el Chaco paraguayo. Ahora, a los de la agenda calentamiento global CO2 no les gusta gas, ¿verdad? Tema otra vez del panel, ¿verdad? Pero es una energía de transición, si vamos a llegar a eso, que está disponible, que se conoce la tecnología y que va a permitir desarrollar todo nuestro Chaco. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de Paraguay? Está promocionando eso. Y si logramos hacer, que yo creo que lo vamos a lograr, ese gasoducto que pase por nuestro Chaco y que alimente nuestras industrias quemando el gas, entre paréntesis, el gas contamina menos que Sí. Pero en fin, quemamos el gas, producimos energía termoeléctrica para distribuir energía eléctrica que hoy no llega al Chaco. Sí. Y que demanda esa energía. Por eso te digo lo del pragmatismo. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con esa línea y no vamos a entrar en esa ortodoxia, esa exageración de decir, no, acá hay que hacer tecnologías que todavía están en pañales o que son extremadamente caras, ¿verdad? Y que acaban sacándote competitividad, como en el caso de Alemania, ¿verdad? A ver, Javier, para mí el punto es el siguiente, y te voy a poner una matriz anterior, digamos, para que, o sea, yo lo que quiero que vos entiendas es de dónde yo estoy haciendo la crítica. Estimado amigo, en la historia económica de la humanidad, la transición entre matrices energéticas se produjo siempre, hasta esta locura que estamos sufriendo, por método de mercado. Voy a dar dos ejemplos que son públicos y notorios porque son recientes. La transición entre la matriz, vamos a llamarle animal, a la matriz vapor, o sea, de la tracción de los animales a la tracción del vapor, del empuje de los animales a la máquina de vapor, al telar de vapor, la transición fue de mercado. ¿Qué significa esto? Que el gobierno no intervino, sino que intervinieron los agentes económicos en la medida en que el cambio de matriz le resultaba rentable y aumentaba su competitividad. Y después, un buen día, la carroza se convirtió en un anacronismo, pero no porque hubo un decreto, sino porque simplemente la gente dejó de usar carroza y empezó a usar tren. La transición entre el vapor y los combustibles fósiles también fue de mercado. Fue de mercado, no hubo ningún decreto que diga ahora, a partir de ahora tu tren va a ser diésel o tu barco va a ser diésel. No, no, no. Fue una decisión de mercado que fueron tomando los agentes económicos según les resultaba o no más competitivo. Y en consecuencia, estimado amigo, no hubo ninguna situación traumática entre, fíjense ustedes, hasta el año 1780, el mundo se movía a caballo, a tracción sangre. Entre 1780 y 1890, vapor, y de 1890 hasta hace poco, no, hasta ahora, combustibles fósiles. Hubo trauma, hubo ruptura, hubo quiebra, hubo censura, no hubo nada de eso. Lo que hubo fue una expansión sin precedentes de la riqueza humana. ¿Cuál es el problema ahora, mi querido Javier? El problema no es el panel solar, el problema no es el eólico, el problema no es lo que llaman energía sustentable, el problema es la imposición antieconómica, que es lo que le está pasando a Alemania, y no solo a Alemania, a toda Europa. Porque lo que nosotros decimos es que el que quiera usar paneles solares, que use, el que quiera usar el eólico, que use. Pero vamos a preguntarnos todos juntos acá, ¿es más barato o es más caro? Te quiero hacer nomás, estoy de acuerdo contigo, pero hay una frase que es del libro que es, la energía más cara es la que no se tiene. Es cierto lo que vos decís.
Nosotros, Paraguay, luego es una situación súper específica. No tiene sentido luego de hablar de transición energética, así entre comillas, en un país en donde el 100% de la energía luego es limpia, renovable y verde. Las hidroeléctricas que tiene Paraguay. Entonces, ¿de qué transición me está hablando si ya somos un país de energía verde? Pero esa energía que viene de nuestras hidroeléctricas tiene 8 años. Sí. Yo digo que menos, 6 años. Dentro de 6 años no tenemos más energía. ¿Por qué? Porque el país, gracias a Dios, crece mejor que toda la región y el consumo crece en un nivel de 6,5-7%. Anual. Entonces, nosotros tenemos que encarar no como elemento de transición para salir de la cuestión ambiental. Tenemos que transicionar porque tenemos que crear nuevas fuentes de energía. Por eso estamos tomando 2 decisiones. Uno, tenemos que desarrollar los paneles solares porque es una nueva fuente de generación, ¿verdad? Y ponerle, y de paso es renovable, ¿verdad? De paso es ecológica. Pero tenemos que generar porque, y tenemos que traer el gas, que es el que yo te mencioné. Porque las otras alternativas son costosas, son complicadas, tardan mucho tiempo. También tenemos que hacerla, porque en materia de nuestra increíble fuerza de las hidroeléctricas, podemos construir corpus. Podemos. Pero ahí hay una cuestión ambiental complicada, ¿verdad? Acordate que Itaipú, en el 75, cuando se firmó el tratado, se inundó toda unas maravillas ecológicas que eran... las 7 caídas, el asalto al Guairá. Claro, entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿pueden los países en este contexto de la presión que hay con el medio ambiente construir corpus? Es un desafío. Energía solar.